Así es, y por esa razón le damos la bienvenida aquí al set de Hola El Salvador vía Skype a Heriberto Rivera, nuestro asesor migratorio. ¿Cómo estás, Heriberto? Bastante bien, Luciano. Henry, ¿cómo están ustedes? Aquí, mira, disfrutando del calor porque estaba bien caliente. El calorcito ya en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Bueno, Qué gusto verte. Heriberto, tenemos por acá una pregunta y nos parece bien interesante porque, quieras o no, hay varias personas que podemos cometer algún error por no cometer esto y nos puede llevar a estar separados bastante tiempo de nuestros familiares. La pregunta es, ¿tengo que salir de Estados Unidos al someter una petición familiar para mí? Mira, esa pregunta, es interesante el tema y la pregunta. Y la respuesta es no en más del 99% de los casos, podríamos decirlo así. La persona que sale de Estados Unidos al peticionarlo no se ha asesorado bien o le han dado mala información y regresa al país de origen sin necesidad. Mira, Heriberto, pero casi siempre las personas en el trámite dicen, no, es que es necesario regresar al país de origen para hacerlo. Pero ¿por qué es que las personas no deben salir o tienen la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos? Mira, están indocumentados. Ya muchos de ellos han pasado años indocumentados en Estados Unidos cuando los peticionan. Entonces, van a seguir con el mismo estatus de indocumentado en la mayoría de los casos, o en otros casos están bajo TPS o tienen cierta protección. En la mayoría de los casos están indocumentados. Pero si nos ponemos a pensar en el proceso migratorio que se va a hacer, la persona no tiene que estar en el país de origen para poder hacer el proceso migratorio. Inclusive al final que piden la solvencia de la Policía Nacional Civil, si pensamos en salvadoreños, uno puede pedir la solvencia mediante el consulado, que es un documento que hay que someter al final del proceso. Entonces, ya vamos a explicar cuáles son los casos que sí deberían salir o tendrían que salir, pero en la mayoría de los casos no tienen que salir y ya vamos a hablar de un ejemplo. Mire, Heriberto, otra pregunta, digamos, ¿qué está pasando con algunas personas que le dicen que tienen que regresar? Así es. Mira, es que hablando de un caso, antes de salir de El Salvador, llegó un caso en mi oficina. Una persona que el asesor migratorio le dijo, no, mira, ahora ya que te peticionamos o para peticionarte, vete fuera del país, casado con una ciudadana americana. Exacto. Y era un grave error porque la persona no había necesidad de salir, se pudo haber quedado con su esposa, hasta haber tenido una cita en la embajada americana y regresar en 3 o 4 semanas a reunirse con ella. Ahorita tiene que estar casi 2 años fuera del país. No es necesario porque con los procedimientos migratorios nuevos que se han establecido para el perdón, se puede hacer el perdón dentro de Estados Unidos. De eso hablamos la semana pasada. Exacto. Entonces, es un error hacerlo si la persona no se asesora bien. Mira, Heriberto, bueno, nos estás diciendo que casi el 99% de las personas en Estados Unidos que están ilegales en Estados Unidos no tienen necesidad de salir para su petición. ¿Cuáles serían como ejemplos puntuales de este tipo de personas? Mira, vamos a hablar de digamos, una salvadoreña llega a Estados Unidos, lleva 3 años indocumentadas y contrae matrimonio con un residente. Pongamos ese ejemplo. Ok. Contrae matrimonio con el residente, al contraer el matrimonio ya él la puede peticionar. Bien. Esta joven entró a Estados Unidos, no la detectó migración, solamente tiene lo que se llama ilegalidad en el sistema. El único delito que tiene es haber entrado ilegal. Ok. Él la peticiona, en muchos casos le dicen, no, vete para hacer tu proceso. Eso no es cierto. Podemos comenzar el proceso de petición de ella en Estados Unidos. El proceso de petición, como ese es por cuotas, hoy está tardando aproximadamente unos 2 años en lo que va a salir el proceso de residencia completo hasta el Centro Nacional de Visas, en lo que ella puede tener una cita en la embajada. En ese momento, cuando el caso ya está aprobado y está en el Centro Nacional de Visas, todavía podemos someter el perdón dentro de Estados Unidos. Y si demostramos que existe o que va a existir sufrimiento extremo, que esos son otros términos, podemos conseguir que Migración apruebe el perdón en Estados Unidos. La persona, después que Migración le ha aprobado el proceso, ha ido al Centro Nacional de Visas y Migración aprueba el perdón, ya solamente tendría que regresar a El Salvador por 3 o 4 semanas a recoger su residencia, su paquete y regresar a Estados Unidos. Ese es un ejemplo. Pero Heriberto, si le dice, como le pasó a mi cliente la semana pasada, hace unas semanas atrás, le dicen, no, tienes que irte para hacer tu proceso, esta muchacha terminaría 3 años en El Salvador sin poder reunirse con el esposo. Imagínate que puede pasarle 3 años en esa relación. Exacto. Heriberto, y ya que lo estás mencionando,
3 o 4 semanas creo que está dentro de lo razonable en un trámite. Exacto. Que tenés que regresar a tu país, creo que te puedes esperar un poco. Pero ahora, Claro que sí. toquemos puntualmente aquellos casos, aquellas personas que obligatoriamente tienen que regresar a su país de origen. Digamos, los salvadoreños que están viviendo en este momento en los Estados Unidos, ¿a qué o bajo qué circunstancias están obligados a regresar a El Salvador? Mira, obligados no podemos decir están obligados, si están indocumentados. Bueno, muchas personas están viviendo ilegal en Estados Unidos. Ahora, digamos, esta misma salvadoreña que hablamos el ejemplo, cuando ingresó a Estados Unidos, que la atrapara migración, inmigración le dio una orden para presentarse a corte y no se presentó. ¿Ok? Entonces ya esta muchacha, ya no podemos hacerle el perdón en Estados Unidos. Entonces yo lo que le recomendaría en ese momento, porque ella tiene lo que se llama una inelegibilidad migratoria permanente de 5 años por haber faltado a la corte migratoria. Ella, por obligación, para obtener su beneficio migratorio, tiene que salir por 5 años fuera de Estados Unidos y permanecer esos 5 años y no tiene derecho a un perdón por haber faltado a la corte migratoria. Entonces, yo lo que le digo, si tú deseas, si tú quieres ese proceso migratorio, vas a tener que salir fuera de Estados Unidos. Vente ya en lo que se hace el proceso completo y ya para el tiempo que esté terminando el proceso ya ha pasado 3 o 4 años y lo que le faltaría es un año más. Ahora bien, eso es si ella desea salir. Yo que le digo también, el día que te atrapa en migración algún día te va a deportar porque tienes ya un proceso migratorio pendiente. Entonces, en ese caso, la muchacha tendría que estar fuera 5 años antes de poder regresar. Pero es si ella quiere venirse, tendría que hacerlo por su cuenta. Heriberto, En ese aspecto sí tiene que regresar sin poder hacer el proceso completo dentro de Estados Unidos. solo cuestión de aclaración. Estamos hablando que tiene que regresar a El Salvador y pasar 5 años acá. ¿O es Así es. 5 Por años haber que no violado puede la Corte de aplicar? Migración. ¿Ah? ¿O son 5 años que no puede aplicar? ¿O tiene que regresar esos 5 años y después tratar de aplicarlo? Lo podemos aplicar mientras está en esos 5 años en espera. O sea, no que tenemos que esperar a los 5 años para aplicar. Yo puedo aplicarle desde que ella regresa a El Salvador. Lo único que para poder obtener la residencia tiene que haber pasado 5 años fuera. Entonces, cuando llega el proceso, esos 5 años cuando se cumple y ya tenemos la residencia procesada, en ese momento podemos hacer el perdón migratorio. Tenemos que esperar 5 años para hacer el perdón, no 5 años para hacer el proceso de petición, que son 2 procesos diferentes. Ok, perfecto, Heriberto. Y mira, ¿y qué recomendaciones le puedes dar a las personas que son peticionadas y viven en Estados Unidos? Yo le recomendaría, mira, muchas personas ven el programa, el segmento migratorio, por los millones de salvadoreños que viven acá en Estados Unidos. Ellos pueden comunicarse con sus familiares. La recomendación sería, si van a comenzar un proceso migratorio, que estaban ilegales y se casaron, que si le dicen vete para El Salvador, que cuestionen a esa persona, porque en la mayoría de los casos no tienen que regresar hasta que el proceso esté casi terminado. En muchos casos, como mencionado, en algunos casos tendrían que regresar por tener esa inelegibilidad migratoria, pero en la mayoría pueden quedarse en Estados Unidos, esperar su proceso, podemos hacer su perdón dentro de Estados Unidos y ya regresan a El Salvador por unas 3 o 4 semanas a obtener su residencia. Entonces, que antes de regresar y pensar que van a estar separados mucho tiempo, lo cuestionen, pregunten, busquen una segunda opinión para ver si ellos se pueden beneficiar de los nuevos procedimientos migratorios del perdón. Heriberto, hay que aprovechar en este momento que te tenemos aquí porque sé que hay muchas personas que están en casa, que están tratando de resolver su situación. Entonces, la pregunta es esta. ¿Tienen los mismos beneficios un ciudadano que un residente a la hora de peticionar a un familiar en El Salvador? Mira, los beneficios migratorios puede decir que son casi iguales. La diferencia es que el ciudadano, en ciertas categorías, los procesos son casi inmediatos. Solamente no hay tiempo de espera, no hay cuotas. Entonces lo que se espera es el tiempo administrativo. Ponerte un ejemplo, un ciudadano con un residente peticionando a su cónyuge. La del ciudadano va a tardar, si lo hace bien el proceso, 10 a 12 meses. La del residente está tardando por lo menos 2 años. Eso es si no hace falta un perdón migratorio. Es lo mismo en los hijos. Si el hijo es menor de 21 años, está tardando con el ciudadano 10 a 12 meses, con el residente aproximadamente 2 años. Esa es la diferencia en el tiempo de espera. En el proceso migratorio, lo que es
de la petición del Centro Nacional de Visas, si necesitas un perdón migratorio, el procedimiento va a ser los mismos requisitos. Heriberto, y también otra pregunta, yo he escuchado que hay gente que se casa con un ciudadano o con un residente y dice, hay que esperar como un año para empezar a meter los papeles, pero vea que no. No, no es cierto. Tan pronto uno contrae matrimonio y tiene un beneficio migratorio, puede someterlo. ¿Para qué esperar un año? Esos son de los chambres migratorios que hablamos a veces en el programa. Exacto. Que esperen, no es necesario. Tú puedes al siguiente día de haberte casado, si ya tienes la partida de matrimonio, someter ese proceso a migración. ¿Para qué esperar? Siempre hablando de este tema de los trámites, es bien importante acercarnos a las personas que conocen cómo hacer los trámites, que no nos hacen dar vueltas de más, que no nos hacen gastar de más, sino directo a donde va. Aquellas personas que nos están viendo y probablemente sus familiares están comenzando o quieren comenzar, ya lo hablaron, miren, ya nos dieron la residencia, voy a comenzar a tramitar. ¿Cuáles son los primeros papeles que deben de tener? ¿A dónde se tienen que acercar? Mira, lo primero, digamos, un joven en El Salvador consigue su residencia porque su padre residente lo peticionó y tiene su compañera de vida que no se podía casar pues porque está esperando el proceso. Yo le recomendaría primero casarse y no tiene que esperar un año para casarse, se puede casar después de haber ingresado a Estados Unidos inmediatamente y ya comenzar ese proceso de petición, buscar las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y llenar ciertos formularios que son requisitos llenarlos dependiendo el peticionario. Entonces, acumular ese paquete y enviarlo a migración lo más pronto posible. Es importante también mencionar que si una persona tiene ya un beneficio para peticionar y está pensando hacerlo, que lo haga pronto antes que migración venga con los nuevos precios, porque migración va a aumentar los procesos en los próximos meses. Ya fue anunciado hace unos meses atrás que vienen los aumentos y algunos aumentos son sustanciales. Entonces, para economizarse el aumento de la petición, someterla lo más pronto posible para ya comenzar, que el tiempo empiece a descontar. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias por los consejos, recomendaciones y ayudarnos con esto de la migración que tanto lo necesitamos. Aquí estamos a la orden y si quieren comunicarse conmigo, el correo que hemos preparado para el segmento, que es usaamigracion@gmail.com, que nos envíen un correo ahí a ese email, su pregunta, cualquier duda migratoria a usaamigracion@gmail.com o que nos busquen ahí en San Salvador, en Plaza Suiza, local LB25, y con todo gusto les vamos a ayudar con su proceso migratorio. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Pasen feliz día. Saludos a todos.